Buenas tardes, maestro. Mi nombre es Victoria Vargas Hernández, del grupo 401, y voy a exponer la tarea del feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? El feudalismo es el término con el que se distingue el sistema político, económico y social que se desarrolló en los países europeos durante la Edad Media. Este sistema se mantuvo aproximadamente en los siglos 9 al 15. ¿Qué fue la Edad Media? La Edad Media se conoce como medievo al periodo de la historia de Occidente que comienza en la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y finaliza con el descubrimiento de América en 1492 o la caída del Imperio Bizantino en 1453, fecha en que se culmina también la Guerra de los 100 años. ¿Cómo nace el feudalismo? El feudalismo surge en primer lugar con la decadencia del Imperio Romano, que al perder grandes extensiones de tierra empezó a perder influencia sobre los pueblos. La inseguridad, producto de las constantes invasiones bárbaras, llevó a la decadencia de las ciudades y a la formación de la estructura feudal, en la que los vasallos se ponían a disposición de un señor feudal y recibían protección tras los muros del castillo. Todo el ordenamiento social y moral de la época se explicaba bajo la figura de Dios, ya que el rey había perdido poder político y no era más que el representante del divino en la tierra. Ante la competencia de los monarcas para hacer frente a las invasiones y posterior crisis política y social, el poder pasó a estar en manos de los señores feudales, que se convirtieron en los jefes sociales máximos. Ellos debían regular el orden y mantener la paz dentro de su estructura. Impartían justicia, cobraban impuestos y brindaban protección a la población desde castillos que fue erigido como nuevo símbolo del poder. ¿Cómo se desarrolló la economía feudal? La nobleza estaba formada por el rey, los señores feudales y sus vasallos, como un estado hereditario. Dos, que es el segundo, es el clero, estaba impuesto por el alto clero, hijo de nobles con cargos de cardenales u obispos, y los campesinos, que es el tercero, son los siervos, conformados por la mayoría de la población de esta época, mientras que los siervos eran los encargados de trabajar las tierras del feudo y no poseían ninguna propiedad ni de ningún derecho. 5. ¿Qué papel jugó la Iglesia durante esta época? La economía feudal se fortaleció por medio del proceso del autoabastecimiento, dado que el terreno de cada feudo se podía cultivar la tierra, criar ganado, cazar y obtener los recursos naturales que producía la tierra. La economía feudal se desarrolló entre el siglo X y el siglo XV en Europa occidental. Resulta que en los feudos convivían los señores feudales o amos, que eran propietarios de la tierra, y los siervos ordinales o esclavos. Los siervos eran propiedad del señor feudal y por eso el señor feudal podía disponer del trabajo y los bienes del siervo. ¿Cómo funciona el feudalismo como sistema político? La Iglesia ocupó un lugar destacado en instituciones de la Edad Media. Fue la iglesia espiritual de la época. A pesar de su importancia, no pudo mantenerse al margen del sistema vigente. Ella también se feudalizó, procesos que la originó las diversas dificultades. Sus altas jerarquías recibían feudos en manos de los señores nobles o del emperador. ¿Por qué el continente europeo se fraccionó en varios reinos? Durante el feudalismo fue descentralizado y se distribuían las obligaciones desde la cúspide hasta la nobleza. En cuanto al orden económico y social, se basaba en la producción agrícola, se producían los necesarios trabajos que eran realizados por los esclavos para el feudo. ¿Qué avances científicos aparecieron en esta época? Fue el reloj, la imprenta, la pólvora, los molinos de agua y viento,
las cafeterías, las gafas, las bibliotecas públicas y los arbotantes. Importancia de los castillos para los señores feudales. Su importancia porque en él residían los caballeros para la nobleza, donde ellos se protegían para las guerras. Este es mi dibujo que yo realicé. Las tierras comunales son las tierras de bosque y pasto para el ganado perteneciente a todo el feudo. El castillo son las viviendas del señor. La aldea, donde se ven aquí las casas, son las viviendas de los campesinos. Los mansos son las tierras cedidas por el señor a los campesinos, y la reserva señorial son las tierras del señor cultivadas por los campesinos. Este es mi dibujo que yo realicé. Y este es mi trabajo donde puse mis preguntas. Bueno, eso es todo. Gracias.